Saludos, bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con archivos, que es el tema principal de esta tercera parte del curso. En la clase de hoy en particular vamos a aprender a crear archivos con formato de texto y a colocarle la información que nosotros deseamos. Estos archivos con formato de texto tienen extensión .txt, por lo tanto esos son los archivos que vamos a crear el día de hoy. Y también vamos a aprender a leer la información de estos archivos una vez que nosotros los hemos creado o cuando nosotros ya lo tenemos en alguna parte del disco duro. Entonces vamos a trabajar en PyCharm la clase de hoy. Por lo tanto, vean que ya estoy aquí en PyCharm y estoy en mi proyecto que se llama Preprogramas, y dentro de Preprogramas entonces vamos a crear un archivo nuevo de Python, y le vamos a poner por nombre archivos txt, ¿verdad? Archivos de texto, y le vamos a dar enter y vamos a colocar entonces el encabezado igual que siempre: CI 0202 principios de informática, y vamos a poner acá trabajando, o vamos a ponerlo así: crear y, pongámoslo así, no lo pongamos crear, escribir y leer información de archivos de texto. Ok, ya sabemos que los archivos de texto son archivos con extensión .txt. Bien, y vamos a poner acá una breve descripción. En este programa se crea un nuevo archivo de texto y se escribe información en él. Luego, coma, se lee la información de ese archivo de texto y se presenta y se muestra la información en pantalla. Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un archivo de texto, le vamos a escribir información, y luego, una vez que el archivo está creado, vamos a leer la información de ese archivo y la vamos a mostrar en pantalla. Estudiante, voy a poner mi nombre igual que siempre. Y tenemos por acá que esta es la versión 01. Ok, entonces vamos a trabajar con esto, y ustedes van a notar pues que la gran ventaja de trabajar con archivos es que de ahora en adelante nosotros vamos a estar en la capacidad de salvar la información que nosotros hayamos generado con nuestro programa, de tal manera que cuando el programa termine de ejecutarse, esa información no se pierda, que es el problema que hemos tenido hasta el momento, ¿verdad? Que cada vez que terminamos nuestras aplicaciones, se pierden todos los resultados que hemos generado con el programa. Ahora, con el archivo vamos a poder salvar esos datos de tal manera que los podemos guardar para después, con la misma aplicación o con otra aplicación diferente, nosotros podamos recuperar esa información nuevamente y podamos continuar utilizándola. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner aquí un título: creando un nuevo archivo de texto y escribiendo información en él. Ok, eso es lo primero que vamos a hacer.
Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, ya incluye pues una serie de estructuras muy convenientes que nosotros podemos utilizar para manejar archivos. De tal manera que guardar información en estas estructuras va a ser con Python pues bastante sencillo, y ya van a ver ustedes que en realidad con pocas líneas de código nosotros logramos crear archivos y guardar información en ellos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es que cuando nosotros creamos un archivo de texto, nosotros somos los que distribuimos la información es decir, nosotros definimos la forma en la que nosotros vamos a organizar la información dentro del archivo. Entonces, normalmente, cuando nosotros tenemos un archivo, nosotros tenemos diferentes registros. Un archivo funciona parecido a la forma en la que funcionan las listas en dos dimensiones, donde normalmente cada fila es un registro diferente. En un archivo nosotros podemos crear estructuras de datos similares a las de las listas en dos dimensiones, donde nosotros distribuimos la información de cada registro en cada fila. En un archivo sería en cada renglón del archivo, y a su vez los datos en cada fila van a estar separados de acuerdo a un orden que nosotros definimos. Entonces, cuando nosotros vamos a crear un archivo en un programa, es importante que nosotros pongamos en los comentarios la forma en la que nosotros estamos distribuyendo esa información. Entonces, nosotros podemos poner un comentario y podemos colocar, digamos, organización de la información. Entonces, nosotros vamos a crear un archivo que van a ser los participantes de una actividad. Por ejemplo, nosotros queremos crear ahí una lista de personas que van a participar en una cierta actividad. Y entonces el archivo nosotros lo vamos a organizar de la siguiente manera. Lo primero que aparecería en cada fila, que va a ser cada registro, va a ser el nombre de la persona. Con un espacio vamos a separar las columnas, digamos, del archivo, ¿verdad? Entonces después pondríamos apellido, apellido 1, después espacio, apellido 2, pondríamos un espacio, pondríamos edad, espacio, luego vendría estado civil, espacio, y luego pondríamos lugar de residencia. Esto no tiene nada que ver con la creación propiamente del archivo, sin embargo nos va a permitir a nosotros saber cómo es que nosotros estamos organizando la información dentro del archivo, para que así cuando vayamos a leerlo nosotros sepamos en qué orden es que vamos a ir recibiendo la información. Es importante también colocar acá como un comentario cuál es el separador. El separador en un archivo es un carácter especial que nosotros vamos a utilizar para separar lo que podríamos llamar las columnas de nuestra información. Noten que yo aquí dejé un espacio entre nombre y apellido 1, un espacio entre apellido 1 y apellido 2, otro espacio entre apellido 2 y edad, y así sucesivamente. Y vean que yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas de información dentro de ese archivo. Pero como un archivo no es exactamente igual a una lista en dos dimensiones, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de separadores. En las listas, por defecto, cuando nosotros las creamos, separábamos las columnas con comas. En un archivo podemos usar cualquier carácter básicamente. En este caso yo voy a utilizar espacios. Entonces mi separador va a ser espacio. ¿Ok? Ese va a ser mi separador de la información en cada fila. Y recuerden que cada fila en el archivo va a ser un registro. Entonces ahora sí, ya tenemos la información general del archivo, entonces vamos a crear el archivo nuevo. ¿De acuerdo?
Y entonces para crearlo vamos a utilizar la estructura with que tiene Python. Es una estructura que me permite a mí manipular y crear de una manera muy sencilla y muy fácil archivos de muchos tipos, entre ellos el archivo de texto. Entonces, dentro de la estructura with yo voy a colocar la instrucción open. Open es la instrucción que me permite a mí abrir o crear archivos de texto en la computadora. Y entonces el primer argumento que recibe la función open es el nombre del archivo, entre comillas. Entonces yo le voy a llamar a este archivo participantes. Y muy importante, tengo que incluir la extensión con la que yo voy a grabar el archivo. Mi archivo es un archivo de texto, por lo tanto la extensión va a ser .txt. Muy importante incluir la extensión del archivo, porque de esta misma manera podemos crear otros tipos de archivos que vamos a ver más adelante, y por lo tanto, para no enredarnos y para no enredar a Python, tenemos que colocar el archivo, la extensión, perdón. Después vamos a colocar una coma y vendría el siguiente parámetro, que es el parámetro de modo. El modo es la indicación que va a tener Python de qué es lo que tiene que hacer con ese archivo. Nosotros queremos escribir información en ese archivo, por lo tanto vamos a utilizar modo W, que viene de modo write, ¿verdad? Es decir, vamos a crearlo y vamos a escribir información en él. Por lo tanto, Python va a abrir el archivo precisamente para que nosotros para que le escribamos información. Si el archivo no existe inicialmente, que es el caso en el que estamos, pues entonces Python lo va a crear. ¿Y dónde lo va a crear? Lo va a crear en la misma carpeta donde nosotros tenemos nuestro archivo de Python. Entonces lo estaría creando en la carpeta pre-programas, donde nosotros tenemos todos nuestros programas de PyCharm. Y ahora, una vez que Python ha creado el archivo, entonces le vamos a dar un alias. El alias es básicamente el nombre con el que nosotros nos vamos a referir a ese archivo dentro de nuestro programa. Es decir, Python va a crear el archivo y le va a asignar un nombre como si fuera una variable. Entonces nosotros le vamos a dar el nombre participantes. Ajá. Y pues es el mismo nombre que va a tener el archivo, entonces le damos el nombre participantes. De tal manera que dentro de la estructura y dentro del programa, cuando nosotros utilicemos participantes, nos vamos a referir al archivo. Ahora, los archivos se manipulan dentro de la estructura with, como les digo, que es una estructura pues muy estable y muy fácil de utilizar. Por ahora, solo vamos a escribir información dentro del archivo, por lo tanto, la escritura de esos datos dentro del archivo tenemos que hacerla dentro de la estructura with. Por lo tanto, tenemos que estar a una sangría del borde para indicar que lo que viene aquí, igual que si fuera un ciclo while, que si fuera un ciclo for, lo que viene está dentro de la estructura with. Y aquí pues vamos a escribiendo, digamos, 5 líneas que en realidad son registros de información en el archivo. Vamos a escribir 5 registros dentro del archivo. Entonces vamos a crearle 5 líneas a nuestro archivo de texto. Y para escribirle al archivo, nosotros vamos a utilizar un método que incluye Python que se llama el método write. Y vean qué fácil que se utiliza. Nada más tengo que referirme al archivo, que es participantes.write, y entre paréntesis nosotros le vamos a dar entre comillas la información que nosotros queremos guardar en el archivo. Y van a notar ustedes varias cosas interesantes. Entonces, voy a crear una primera línea, un primer registro que va a ser, digamos, Claudio. Es verdad que es el nombre. Ahora tenemos que seguir esta estructura que habíamos definido al inicio, ¿verdad? Claudio, dobles,
Ramírez, ¿verdad? Esos son nombre, dos apellidos. La edad, digamos que Claudio tiene 30 años. Estado civil, digamos, casado. Lugar de residencia, digamos, Liberia. Ok, esta sería la información de un primer registro en nuestro archivo. Aquí podemos utilizar cualquier tipo de información, ¿verdad? Podemos utilizar números con punto o con decimales, cualquier información, porque al final todo esto se va a guardar como texto dentro del archivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos nombre, apellido 1, apellido 2, edad, estado civil y lugar de residencia. Ahora, como ya esto es un registro completo, tenemos que incluir un cambio de línea, como si estuviéramos usando print, ¿verdad? Tenemos que hacer un cambio de línea porque de esa manera Python va a saber que ya esto es una primera línea del archivo y que la próxima escritura que hagamos va a ser en una línea más abajo, de tal manera que entonces nuestros registros quedan organizados en filas. Ok, entonces ahí ya tenemos un primer registro. Vamos a poner aquí participantes.write para escribir un segundo registro y vamos a poner, digamos, Laura Méndez. Podemos usar incluso tildes, ¿verdad? No hay problema por acá. Méndez Ocampo. Edad, digamos, 27 años. Voy a poner aquí soltera y vive en Nicoya. Ok, terminamos este registro, entonces cambio de línea para indicarle a Python que ya ese es un registro y que vamos con otro siguiente. Entonces para escribir un tercero, escribimos participantes.write y vamos a escribir entonces Mario Fernández Torres, edad digamos 25 años, soltero y vive en vamos a ver, vive en Filadelfia. Y terminamos con el cambio de línea. Ahora vamos a poner aquí participantes.write y vamos a poner uno adicional, digamos Luisa Dengo Abarca. La edad, digamos 34 años, casada y vive en Bagaces. Listo, cambio de línea. No tenemos que olvidar el cambio de línea porque si no, tenemos problemas a la hora de organizar el archivo. Ahora vamos a poner una quinta línea que va a ser participantes.write y vamos a colocar acá Javier Pérez Molina. Javier tiene, digamos, 38 años, está casado y vive, digamos, en Fortuna. ¿Ok? Y ya cuando nosotros terminamos de escribir todas las líneas y nos salimos de la estructura with con la sangría, entonces ya nuestro archivo va a quedar guardado, ¿verdad? Y va a quedar creado con estos 5 registros. Por lo tanto, aquí podemos poner un mensaje de final de escritura, digamos. Podemos poner con un print, qué sé yo, digamos archivo creado correctamente. Entonces, si este mensaje se muestra es porque el archivo se creó correctamente. Entonces aquí arriba incluso podemos poner un mensaje inicial que podría ser también con un print y podemos poner acá creando nuevo o creando archivo de texto. Y vamos a poner 2 puntos y el nombre se va a llamar participantes
Ok, entonces listo. Esto es todo lo que ocupamos nosotros para crear un archivo de texto con información que nosotros le estamos dando directamente al archivo, ¿verdad? Nosotros estamos creando las cadenas de caracteres con la información y esta información entonces simplemente va a ir a quedar en un archivo de texto. Listo, entonces yo voy a poner un breakpoint acá, voy a poner un breakpoint acá y vamos a ir entonces a ejecutar paso a paso este archivo, este código para que ustedes vean cómo se crea el archivo de texto. Entonces voy a ir aquí a donde dice configuración, vamos a ir a configurar la ejecución de este archivo. Voy a decirle que vamos a ir a ejecutar archivos txt. Voy a decir ok, le voy a decir aplicar y listo. Entonces vamos a ir a ejecutarlo paso a paso. Y pongan mucha atención también a cómo se comporta esta ventana de acá, que es donde tenemos todos los archivos que están en nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces vamos a ver, aquí estamos en la primera parte, voy a irlo ejecutando con F8. Se nos muestra el primer mensaje, ¿verdad? Creando archivo de texto participantes.txt y vean que ahora vamos a ingresar a la estructura with. Entonces entramos a with y se crea la estructura del archivo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a empezar a guardar información en ese archivo con el método write. Vamos a irle guardando información. Vean que aquí tenemos nuestra estructura que se llama participantes, que es una estructura, la estructura del archivo. Vamos guardando la tercera línea, la cuarta línea, la quinta línea y donde salimos, entonces deberíamos de tener el archivo creado en pantalla. Entonces vamos a ver, muestro el mensaje final, ¿verdad? Y se termina de ejecutar nuestro programa y ese archivo creado correctamente. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros ahora es ir a ver dónde quedó ese archivo guardado. Bien, noten primero que todo que aquí a la izquierda, perdón, en nuestra lista, vean que aquí nos está apareciendo ya participantes.txt. Entonces, este es el archivo que contiene la información que nosotros acabamos de guardar. Si yo le doy doble clic a participantes.txt, Python lo abre, ¿verdad? A este mensaje no le tenemos que hacer mucho caso porque lo que nos interesa a nosotros es ver la información. Vean que en este momento pues Python está teniendo un problema para cargar las letras que tienen tilde, pero vean que la información está almacenada en líneas, ¿verdad? La primera línea son los datos de Claudio, la segunda los de Laura, tercero los de Mario, cuarto Luisa y quinto Javier. Entonces ya esta información existe en el archivo y vean que nosotros ya dejamos de ejecutar el código y la información está aún guardada en el archivo. Más aún, yo puedo pasarme a nuestra carpeta pre-programas y vean que aquí entre nuestros archivos de código también tenemos el archivo participantes.txt. Yo le voy a dar clic derecho, le voy a decir abrir con y voy a decirle que lo voy a abrir con el bloc de notas, con el notepad. Y vean que se abre una ventana con participantes.txt y vean que aquí tengo mi archivo y vean que aquí sí las letras con tilde se ven bien sin problema. Entonces vean que ya el archivo se dejó, el código nuestro en Python se dejó de ejecutar, pero aquí tenemos la información guardada y esta información ya está en el disco duro. Por lo tanto, incluso aunque apaguemos la computadora, la información se va a mantener en este archivo sin problemas. ¿Ven? Entonces esa es la gran ventaja de utilizar archivos en nuestro código, en nuestras aplicaciones, para precisamente guardar información de manera definitiva. Y vean que la forma en la que lo guardamos es una forma en realidad muy sencilla cuando nosotros tenemos la información de manera directa. Luego vamos a ver cómo podemos nosotros guardar información en un archivo
a partir de información que tenemos también en listas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo podemos leer la información del archivo una vez que el archivo ha sido creado. Ok, entonces vamos a agregarle aquí otra parte abajo donde vamos a leer y mostrar la información de un archivo de texto. Entonces, siempre que trabajamos con archivos vamos a tener una parte donde vamos a tener que escribirle información al archivo y otra parte donde vamos a tener que leer información del archivo. Entonces, cuando nosotros vamos a leer información del archivo, necesitamos saber de qué forma está organizada la información en el archivo. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar el mismo archivo que creamos aquí, el archivo de participantes.txt, y lo vamos a usar para ahora mostrar la información en pantalla. Entonces, yo voy a traerme estas dos líneas de acá y me voy a traer también este comentario, este mensaje de una vez con control C y lo vamos a pasar para aquí abajo con control V. Entonces vamos a abrir el mismo archivo de texto, por lo tanto la información viene organizada de la siguiente manera: nombre, apellido 1, apellido 2, edad, estado civil y lugar de residencia, como vimos hace un momento. Y el espacio es el separador, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá creando archivo de texto participantes.txt. Bueno, vamos a poner aquí más bien leyendo archivo de texto participantes.txt. Ok, entonces vamos a leer el archivo igual con la misma estructura que vimos hace un momento, con la estructura with. Entonces vamos a poner with y dentro de with vamos a poner open y vamos a poner el nombre del archivo que vamos a abrir, ¿verdad? Que en nuestro caso es el archivo participantes.txt. Ese es el archivo que vamos a abrir. Mucho cuidado con el uso de mayúsculas, ¿verdad? Porque esto es sensible a las mayúsculas y las minúsculas, por lo que si el archivo se creó con el nombre todas en minúsculas, pues tenemos que usar todas en minúsculas. O como en este caso que la P está en mayúscula, entonces tenemos que usar la P en mayúscula. La única diferencia cuando leemos el archivo es el modo, que antes habíamos usado modo W, que era modo write, ahora vamos a usar modo R, que es modo read, es decir, vamos a leer la información del archivo y no la vamos a modificar. Y una vez que tenemos el archivo abierto, le vamos a dar de nuevo un alias, que en este caso va a ser participantes. Ok, entonces estamos listos. La información nosotros la vamos a mostrar en una especie de tabla, aunque no vamos a usar por el momento pretty table, sino que vamos a crear nosotros nuestra propia estructura tabulada usando la función print. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar títulos de las columnas para la tabla. Títulos de las columnas para la tabla o de la tabla. Lo que queremos mostrar es la información que está en el archivo como una tabla, ¿verdad? Entonces vamos a escribir lo siguiente: vamos a hacer un print y vamos a imprimir con formato. Pero para poder imprimir con formato, primero necesito crear una lista con los títulos de las columnas. De la tabla. ¿Ok? Y a esa lista le voy a llamar, digamos, títulos. Y es una lista normal, ¿verdad? Entonces, la primera columna va a ser entonces nombre,
La segunda columna va a ser apellido o primer apellido. Vamos a ver si nos cabe. Primer apellido, ¿verdad? Luego mostraríamos segundo apellido. Tercero vendría, o cuarto, perdón, vendría la edad. Siempre entre comillas porque estamos escribiendo cadenas de caracteres. Luego vendría estado civil. Aquí no hay problema de no poner, digamos, el guioncito. Yo aquí puse el guión bajo para indicar que esto es un único dato, ¿verdad? Y que esto es un único dato. Pero aquí en los títulos pues no hay necesidad de ponerlo. Y finalmente vamos a poner estado civil. Ok, entonces ya tenemos nombre, primer apellido, segundo apellido, edad, estado civil. Estado civil lo puse dos veces, perdón. Aquí sería lugar de residencia. Ok, entonces esa es nuestra lista de títulos y ahora los vamos a mostrar en pantalla. Entonces ahora sí vamos a usar la función print con formato. Y vamos a mostrar primero el nombre, ¿verdad? Pero entonces voy a mostrar nombre, perdón, no puedo poner nombre sino títulos en la columna 0, ¿verdad? Porque es donde está nombre. Y lo voy a mostrar con, digamos, 10 espacios, pero voy a reservar 10 espacios para nombre, suponiendo que el nombre de la persona pues no va a ocupar más de 10 espacios. Luego vamos a mostrar por acá títulos 1, ¿verdad? Que es donde viene primer apellido, y lo vamos a mostrar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 espacios, que es más o menos lo que ocupa el título de apellido. Luego separamos con un espacio y ponemos títulos, columna 2, y lo vamos a mostrar también con 15 espacios, ¿verdad? Porque es muy parecido a apellido 1. Luego vendría la edad, que sería títulos 3, y edad pues la vamos a mostrar con 4 espacios nada más. Luego vendría estado civil, que sería títulos en el espacio 4. ¿Y cuántos ocupa estado civil? Ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 espacios más o menos. Y finalmente vendría el lugar de residencia, que sería títulos 5. Y lugar de residencia ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 espacios. Vamos a ver si nos cabe todo en un renglón. Ok, 19 espacios. Y ya con eso tendríamos los títulos de nuestra tabla. Ahora, ya aquí completamos el despliegue del título de nuestra tabla. Ahora lo que necesitamos es escribir los registros, o mostrar, más bien, mostrar información de los registros. Entonces vean qué fácil que se hace esto en Python, porque participantes es el archivo que contiene la información, o es la variable que contiene la información que estaba en el archivo, que está en el archivo. Entonces yo puedo hacer un ciclo for rápidamente y voy a crear un índice que se va a llamar en realidad registro. Y en vez de utilizar una secuencia de control como hacíamos antes, vamos a utilizar la variable que contiene la información del archivo. Entonces, ¿en qué se va a convertir este ciclo for? Este ciclo for nos va a ir recorriendo fila por fila el archivo, básicamente. De tal forma que cuando nosotros le damos una primera fila, esa primera fila va a quedar en registro. ¿De acuerdo? Y entonces registro va a tener toda la información de la fila, o de la fila que nosotros estemos leyendo del archivo.
Entonces, registro, en vez de tener un número como antes, lo que tiene es ahora un registro, una cantidad de información que viene ordenada de esta manera, ¿verdad? Nombre, primer apellido, segundo apellido, edad, estado civil, lugar de residencia. Entonces vamos a extraer la información contenida en cada registro. Porque cuando nosotros leemos el registro, no lo leemos directamente como una lista, sino que lo leemos como un registro, básicamente. Entonces necesitamos usar un método en particular que nos permite separar las partes que tiene un registro que nosotros leemos de un archivo de texto en las partes que nosotros habíamos colocado en ese registro en particular. Entonces vean lo que voy a hacer. Voy a crear una lista de subvariables o de variables pequeñas donde vamos a acomodar toda la información que está en el registro. Entonces yo voy a poner, digamos, nombre, coma, y en vez de poner apellido 1 completo voy a poner app1, luego voy a poner app2 que sería el apellido 2. De hecho aquí podemos poner nom para que se haga más pequeño. Luego voy a poner edad, esa sí no hay problema que la pongamos completa. Edad, después viene el estado civil, que yo lo voy a poner como SC, ¿verdad? Estado civil, y luego vendría lugar de residencia, que lo voy a escribir como LUR para que me quede corto. Y esto, a esas variables yo les voy a asignar el resultado de aplicarle el método split a mi variable registro. Entonces el registro tiene una fila completa del archivo. Nosotros con el método split separamos esa cadena de caracteres en 5 partes, que vienen nombre, apellido 1, apellido 2, edad, estado civil y lugar de residencia. Ahora, se separan con respecto al espacio por defecto, por eso es que yo separé aquí la información con espacio cuando las creamos, porque el método split encuentra el espacio y me separa los componentes de ese registro en las partes que yo le estoy indicando aquí. Entonces, una vez que tenemos el registro extraído y que tenemos la información del registro, entonces ya la podemos mostrar. Ya podemos mostrar la información en pantalla y la vamos a mostrar igual con la función print. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir el mismo orden que teníamos arriba para que entonces nos aparezca la información tabulada. Lo primero que vamos a mostrar sería entonces el contenido de la variable nom y la vamos a mostrar con 10 espacios, igual que arriba. Luego mostraríamos app1, que es el apellido 1, y lo mostraríamos con 15 espacios. Luego mostraríamos el apellido 2 con 15 espacios también. Luego mostraríamos edad, y edad dijimos que le íbamos a mostrar con 4 espacios. Y luego vendría estado civil, que nosotros le llamamos SC, 2 puntos con 12 espacios. Y finalmente vendría el lugar de residencia, que nosotros vamos a mostrar con 19 caracteres. Y ya con esto entonces estaríamos mostrando en pantalla la información que tiene el archivo. Este ciclo for se va a ejecutar igual número de veces que de filas tengamos en el archivo de texto, ¿de acuerdo? Y es una manera pues muy fácil y muy rápida de nosotros extraer la información. Por ahora nada más la estamos mostrando en pantalla, pero más adelante nosotros vamos a transferir esa información del archivo a una lista, pero por ahora nada más la vamos a mostrar en pantalla. Y una vez que hemos terminado este ciclo for, terminaríamos de leer el archivo y entonces salimos de la estructura with, por lo tanto el archivo se cierra sin problema y vamos a mostrar igual que arriba un mensaje que nos indique
pues que el archivo se leyó correctamente. Entonces voy a copiar esta parte, la voy a pegar aquí, mensaje de final de lectura sería en este caso, y voy a dejar un print sin nada para que me guarde una línea en blanco después de la tabla que nosotros estamos mostrando. Entonces, archivo se leyó correctamente, y vamos a poner aquí un mensaje de final de programa para que no se nos cierre de golpe, y aquí voy a dejar una línea, un cambio de línea, y vamos a poner aquí un input. Vamos a poner, igual que siempre, presione enter para terminar. Listo. Entonces este es nuestro programa, y ahora lo que vamos a hacer es nuevamente ejecutarlo paso a paso para ver cómo está trabajando la parte de lectura. La parte de escritura se va a ejecutar nuevamente, pero se va a escribir nuevamente el archivo participantes.txt, por lo tanto no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a depurarlo. Perfecto, entonces voy a venir aquí, le voy a decir depurar, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces vean que aquí ya estamos en la segunda parte, ya el archivo se creó una vez más, ¿verdad? Se sobreescribió porque ya el archivo existía. Y noten nuevamente que si yo vengo acá y abro mi archivo con el bloc de notas, aquí tengo la información, ¿verdad? La información es la misma, no se ha perdido ni le ha pasado nada. Entonces ahora tengamos en cuenta qué es lo que compone cada registro. Cada registro es una fila, y esa fila está formada básicamente por 6 partes, ¿verdad? Tenemos el nombre, los apellidos, la edad, el estado civil y el lugar de residencia. Entonces, cuando usemos split, cada uno de los registros se va a separar en sus componentes utilizando el espacio como separador. Por eso fue que al principio dijimos que era importante tener en cuenta cuál es el separador del archivo. Bien, entonces vamos a ver si esto nos funciona. Entonces con ese F8 vamos a imprimir el mensaje de que estamos leyendo el archivo de texto participantes.txt, y vamos a ingresar a la estructura with, creamos nuestra lista con los títulos y los mostramos en pantalla. Entonces vean, voy a hacer esta ventana un poquito más corta. Vean que aquí está más o menos nuestra tabla, ¿verdad? Se ve un poquito ahí como... Podemos después corregirlo, digamos, aumentando estos espacios, pero vamos a ver si nos aparece bien la información por ahora. Entonces vamos a entrar a leer cada registro. Entonces vean esto, entro al ciclo for y registros, vean aquí, registro, el índice del ciclo for ahora no tiene un número, sino que trae toda la cadena de caracteres que está en la fila 1 de de nuestro primer registro. Entonces vean que me aparece Claudio, Doble, Ramírez, 30, Casado, Oliveira. Y ahora, donde yo separe eso en variables, voy a darle F8 aquí, se me crean todas las variables, y vean que esas variables era la información que yo tenía en registro. Entonces vean que me aparece nombre Claudio, apellido 1 Dobles, apellido 2 Ramírez, edad 30, estado civil casado, lugar de residencia Oliveira. Y vean que no me incluye el carácter de terminación de fila, ¿verdad? Vean que eso no se incluyó en ninguna de las variables. Entonces estamos bien. Y ahora con esa información pues vamos a ejecutar esta función print. Y me aparece entonces la información de Claudio. Pero me está apareciendo un poco corrida. Tal vez es que tengo un número diferente. Vamos a ver, 10, 15, 15. La que se está corriendo es edad. Edad es 4, 12 y 19. Bueno, ahorita vamos a ver si lo corregimos. Por ahora
vean que ahora extraigo el segundo registro, que es el de Laura, lo separo en sus unidades, en sus partes, y mostramos en pantalla. Tercer registro trae la información de Mario, la separamos, la mostramos en pantalla. Luego vendría Luisa, la separamos y la mostramos en pantalla. Y finalmente vendría Javier, separamos la información y la mostramos en pantalla. Y nos aparece entonces de esta manera. Ok, entonces vamos a ir a revisar. Bueno, y entonces ya como sacamos el último registro del archivo, entonces salimos del ciclo for, salimos de la estructura with y mostramos en pantalla el mensaje de salida, veanlo, aquí está, y terminamos el archivo con enter, terminamos la ejecución del archivo con enter. Entonces vean que acá la información del archivo la logramos extraer exitosamente y entonces mostramos todo en pantalla como corresponde. Ahora el problema es que muy probablemente alguno de estos archivos tiene más caracteres de los que yo conté. Vamos a ver. Primer apellido tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Está bien. Segundo apellido tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El título para el apellido 2 en realidad ocupa 16 espacios, que tiene 16 letras. Eso era lo que nos estaba causando la pérdida de alineamiento acá. Yo creo que ya con eso lo arreglamos. Ok, entonces voy a ejecutarlo nuevamente y de forma directa para que ustedes lo vean. Y de esa forma es como trabajamos archivos de texto en Python. Como ustedes pueden ver, en realidad las estructuras son bastante pequeñas. Una estructura para escribir cuando escribimos un archivo y una estructura with para leer la información del archivo, donde normalmente también tenemos un ciclo for que nos va extrayendo cada una de las filas del archivo de texto. Bien, entonces voy a ejecutarlo de manera directa a ver si ya ahora sí nos aparece bien. Voy a subir por acá y vean que ahora sí nos está apareciendo la tabla. Bueno, seguimos teniendo aquí un problema porque, sí, ya sé por qué. Corregí el 16 aquí arriba, pero no corregí el 16 aquí abajo. Ahora, donde mostramos apellido 2 también tiene que ser con 16 espacios para que coincida con los títulos. Eso era el detalle. Voy a detener la ejecución y voy a correrlo de nuevo. Ahora sí, vean que ya ahora sí está alineado. Ok, entonces este primer ejercicio es un ejercicio pues para irnos familiarizando con la forma en la que trabajamos los archivos. Voy a darle enter acá para terminar. Y entonces ya vimos que el archivo está trabajando bien. En la próxima clase lo que vamos a hacer es empezar a analizar archivos que ya están creados, que eso es lo más importante. Cuando nosotros podemos crear archivos, pero más importante aún es leer archivos que ya vienen creados, que ya existen, de tal manera que nosotros podemos extraer la información, y muchas veces la información incluye muchos registros, por lo que entonces vamos a ver otras cuestiones acá para optimizar aún más el manejo de la información que viene en el archivo. Pero por ahora vamos a dejar aquí esta clase de práctica y nos veríamos entonces en una siguiente clase. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, no olviden en contactarme para ver la duda y nos estaríamos viendo en un siguiente video. Muchas gracias.